Aleluya, cuán dulces son a nosotros la palabra de Dios. Muy buenos días a todos en esta preciosa y maravillosa mañana. Todos nuestros hermanos, amigos que desde los diferentes pueblos, naciones, lenguas, siempre están allí atentos a estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna. Un abrazo para todos los que allí en Miami, en California, en Estados Unidos de Norteamérica, en Argentina, también allí en España y en las diferentes naciones, pueblos y lenguas, honran y alaban y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos en esta preciosa y maravillosa mañana. Le invito para que vaya conmigo, como siempre, a la poderosa palabra de Dios, al libro de Deuteronomio. Hoy iniciamos ese seminario que hemos venido anunciando. Iniciamos con esta enseñanza bastante interesante que va a ser de edificación para nosotros. Recuerde que en el mes de octubre nosotros celebramos no al Halloween, pero sí a la palabra de Dios. En el año de 1517 se celebró o se celebra o se convoca cada año a esa celebración de lo que fue la Reforma Protestante, ¿sí? Donde aquel hombre de Dios, aquel hombre inspirado en Dios, Martín Lutero, hizo la Reforma Protestante. Qué importante, ¿cierto? Y vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Leamos juntamente, dice la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué bendición! Hoy estaremos compartiendo nuestro tiempo devocional bajo el título Amor y Obediencia. Amor y obediencia. ¿Sí? Y podemos mirarlo desde ya comenzamos este tiempo de seminario, podríamos decirlo ya, donde vamos a mirar la importancia de la palabra de Dios, el amor a la palabra de Dios y la obediencia. ¿Sí? El que afirma amar a Dios, su palabra debe de guardar. ¿Sí? El hombre y la mujer que dice que ama a Dios debe de guardar o poner en práctica su palabra. Si tú me dices, yo amo a Dios, pero no practicas la palabra de Dios, no pones en práctica lo que Dios establece a través de su palabra, yo quiero decirte abiertamente, querido amigo, amiga, en cualquier lugar donde estés, tú no amas a Dios. Dices amar a Dios, pero realmente quien ama a Dios pone su palabra
en práctica, la pone en práctica, la obedece. La palabra de Dios no es simplemente, queridos amigos, para que nos llenemos de conocimiento, para que nos llenemos de sapiencia, para que conozcamos los libros históricos, los libros poéticos, para que conozcamos los profetas menores, los profetas mayores, ¿cierto? No, ese no es el propósito. El propósito pleno es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero que nosotros, amados amigos, podamos poner en práctica la palabra de Dios. Cuando usted mira abiertamente el libro de Deuteronomio, dentro de la cultura judía, el libro de Deuteronomio juega un papel muy importante para los judíos. El libro de Deuteronomio aparece en el Tanaj, ¿cierto? ¿Y qué es el Tanaj? El Tanaj es la doctrina o el fundamento doctrinal judío, ¿sí? Este libro de Deuteronomio es considerado como la segunda ley judía. Es una recopilación de los 5 o 4 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿cierto? 4 primeros libros. ¿Qué hace el libro de Deuteronomio? El escritor, quien se le adjudica este libro, Moisés, él hace una recopilación de lo que está escrito en el libro de Génesis, Éxodo y Levíticos y Números, y nos lo presenta nuevamente en el libro de Deuteronomio. Por eso es considerado la segunda ley de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio, nuevamente en el capítulo 5, el escritor nos manifiesta o nos presenta abiertamente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sí, ahí nuevamente nos lo presenta. En el capítulo 5 nos presenta los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces aquí en el capítulo 6, lo que hace el escritor es mostrarnos que los mandamientos de Dios tienen un propósito para aquellos que los leen y los conocen. Entonces tiene un propósito, y ese propósito se cumple y se debe de cumplir no solamente en la vida de nosotros, sino en la vida de aquellos que están alrededor nuestro, especialmente nuestra familia, ¿cierto? Entonces, ese propósito, ¿cómo podemos, hermano, mostrar y cumplir ese propósito? Cuando usted ama a Dios, el amor a Dios te llevará y nos llevará a obedecer, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, los propósitos que Moisés les describe a los israelitas son: Dios es único, ámenlo y practiquen sus mandamientos. Ahí, en el versículo 4 al versículo 9 que acabamos de leer, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, encontramos que el escritor nos presenta 2 propósitos específicos. Pastor, usted me dirá, ¿cómo usted nos define que es un propósito? Cuando usted mira en la Reina Valera, amados amigos y hermanos, la Reina Valera en el versículo 1 al 3 nos traza 5 veces la palabra ¿para qué? Usted lo puede subrayar, por favor, en casa, subrayelo, ¿cierto? Subraye. Recuerden que estamos en un seminario, ya entramos en ese tiempo de seminario, entonces, por favor, voy a ir despacio. Entonces, en el capítulo 6, del 1 al 3, encontramos 5 veces la palabra ¿para qué? ¿Qué significa la palabra ¿para qué? La palabra ¿para qué? Es un conector de finalidad, ¿cierto? Escríbalo allí, es un conector de finalidad, o también es considerado como un conector de propósito.
¿Qué significa eso? Que Dios, al establecerle los 10 mandamientos al pueblo de Israel, no se los dejó simplemente para que ellos los tuvieran en el cerebro, en el conocimiento, sino que tenía un propósito, un para qué. Vamos a leerlo, por favor. Ahí, Deuteronomios del 6 del 1 al 3, vamos a mirar que encontramos 5 para qué. Entonces dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase. ¿Para qué? Ahí encontramos el primer para qué. Los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros, para tomarla. Ahí encontramos otro para, ¿sí? Versículo 2 dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios. Ahí encontramos el tercer para qué. Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuarto, ¿para qué? Versículo 3 dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. Ahí encontramos el quinto para qué. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, a la hora de nosotros escudriñar las escrituras, queridísimos amigos y amigas, siempre tendremos que poner mucha entereza. No se trata simplemente de leer la Biblia a la carrera y no darle una correcta interpretación. La palabra de Dios merece que nosotros le pongamos toda la propiedad posible, podamos estudiarla con mucha profundidad, con mucho amor, con mucho respeto, pero sobre todo debemos de estudiarla, no para llenarnos de conocimiento. Hoy encontramos mucha gente en el mundo entero, dentro de las comunidades, que tienen un alto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero yo quiero decirte que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica del conocimiento. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. El hecho de que una persona pueda conocer ampliamente las Sagradas Escrituras no significa que las esté colocando en práctica. Y el verdadero amor a Dios se demuestra es poniendo en práctica los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, miramos como ese primer punto para que tratemos. Recuerde que no voy a correr porque les estoy tratando de dar un seminario. En esta mañana iniciamos con este proceso. Entonces, para que usted pueda llevar notas, si así lo gusta, si le gusta y lo desea. Entonces, el primer punto que hemos de tratar en esta mañana, que nos traza el versículo o los versículos que hemos estudiado, que hemos tomado como modelo para en esta mañana enseñar. Entonces, el primer punto es, Dios es único. Ámenlo. ¿Cierto? Ese es el primer punto que vamos a tratar. Ahora, ¿por qué decimos que el primer punto es, Dios es único y ámenlo? Vamos a mirar lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, decimos lo siguiente. ¿Qué es lo que entonces Moisés le quería enseñar al pueblo de Israel? Recordemos por un momento que el pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. 430 años bajo la esclavitud de Egipto. Durante esos 430 años, los israelitas fueron permeados por ese pensamiento politeísta. ¿Qué es el politeísmo? El politeísmo es la creencia de creer que hay varios dioses. Entonces, ellos vienen permeados por el politeísmo porque los egipcios consideraban
gran parte de muchas de las cosas las consideraban como Dios. Abro paréntesis. Por ejemplo, si usted no lo sabía, Dios castigó al pueblo egipcio con sus propios dioses. Porque ¿qué pasaba? Los egipcios consideraban el río Nilo como un dios, consideraban los piojos como un dios, consideraban las ranas como un dios, consideraban las vacas como un dios y le rendían culto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo que los israelitas, o más bien los israelitas no tanto, sino los egipcios, aborrecieran a sus propios dioses porque los castigó con sus propios dioses. Ahora, el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto luego de 430 años de esclavitud. Ahora van rumbo a la tierra prometida. Pero entonces Dios allí en el monte de Sinaí se le manifiesta a Moisés y le da los mandamientos de la ley de Dios, ¿cierto? Y en esa ley de los mandamientos de Dios, Dios se le manifiesta a Moisés para que le enseñe al pueblo de que Él es el único Dios. Que aunque ellos vienen de una nacionalidad donde creen que hay diversos dioses, entonces Él dice, no, el único Dios soy yo, no hay otro Dios, ¿cierto? Entonces, la cultura israelita no tiene la tendencia a creer en el politeísmo, sino a creer en el monoteísmo. ¿Y qué es el monoteísmo? Es la fe o la creencia que nos lleva a considerar que solamente existe un único y verdadero Dios. En este caso, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué le dice el Señor? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa? Que Dios es único e incomparable. Dios es único e incomparable. Vaya conmigo al capítulo 5, ahí en el versículo 6 al 9, vamos a mirar qué le dijo Dios al pueblo de Israel para presentarse como un Dios incomparable, como un único Dios. Les dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen de alguna de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios le habla al pueblo de Israel que Él es el único y verdadero Dios, que es un Dios incomparable, que no se le puede comparar con una imagen de metal, de madera, de yeso o de ninguna otra cosa, ¿cierto? Hoy el mundo tiene diversidad de dioses. Hoy el mundo, cuando usted mire las culturas en el mundo tiene diversidad de dioses. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia y el pueblo de Israel solamente creemos en un único y verdadero Dios, que no se representa en ninguna imagen de talla, ni de madera, ni de oro, ni de metal, ni de ninguna otra forma o modelo. ¿Por qué? Porque Dios, como ese único Dios incomparable, le dice al pueblo de Israel, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y les dice, no se inclinen a ellas ni las honren, porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu único Dios. No hay otro Dios sobre la tierra, el único Dios soy yo, les dice el Señor. Y es importante, mis amados hermanos, que bajo esta cosmovisión el pueblo de Dios pueda comprender que nosotros no tenemos diferentes dioses, que tenemos un único Dios y que ese Dios nos estableció una palabra,
nos estableció unos decretos, nos estableció unos mandamientos y que solamente aquellos que lo aman los ponen en práctica. Solamente los que aman a Dios realmente son aquellos que se apartan de la idolatría. Si usted dice que ama a Dios, pero todavía adora a las imágenes de talla, todavía se postra ante las imágenes de talla, todavía tiene allí en su casa el altar a los ídolos, yo quiero decirle, necesitas demostrar que amas a Dios quitando esos dioses que no son agradables a Dios, ¿cierto? Entonces, Dios es único e incomparable. Ahora mire lo que dice en el versículo 5, ¿cierto? Ya miramos y definimos lo que dice el versículo 4. Ahora el versículo 5 le dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Óigame pues, aquí encontramos que Dios le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cierto? ¿Qué les está diciendo Dios para hacerme comprender más ampliamente en esta preciosa mañana? Lo que Dios les está diciendo de una manera indirecta es, si ustedes me aman, si ustedes realmente dicen que me aman, ustedes deben de obedecer la palabra o los mandamientos que yo les he escrito. Si ustedes realmente me aman, porque recuerde que el capítulo 5 viene hablando de los mandamientos de Dios, capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 6 se les manifiesta y les dice por qué propósito y cuál es el propósito de los mandamientos de la ley de Dios. Y les dice, mire, yo soy su único Dios, si ustedes realmente me aman, ustedes tienen que obedecer y deben de poner en práctica los mandamientos de Dios. Por eso si usted conoce un hombre o una mujer en cualquier lugar del mundo que dice que ama a Dios, pero no pone en práctica la palabra de Dios, yo quiero decirle con toda propiedad, sin manera de equivocarme alguna, hombre o mujer, lengua, tribu, nación, hombre o mujer que conozca la palabra de Dios, que conozca la Biblia, pero simplemente la tiene aquí en el cerebro, pero no la tiene aquí en el corazón y no la pone en práctica, ese hombre y esa mujer no ama a Dios. No ama a Dios. Así proclame por las redes sociales, así grite a los cuatro vientos que ama a Dios, pero si no pone en práctica la palabra de Dios, ahí no hay amor a Dios. Ay, es que Julanito ama mucho a Dios. Yo escucho mucha gente decir, ay, pero es que Julanito ama mucho a Dios. Sí, pero el que lo demuestre. Porque si ama a Dios, tiene que demostrarlo. Yo decía ayer, permítame hacer un paréntesis. Decía ayer, haciendo un ejemplo, es como el hombre que dice que ama a su esposa, pero no la trata bien. O viceversa. La mujer que dice que ama a su esposo, pero no lo trata bien. Entonces, ¿dónde está el amor? Yo no lo veo por ninguna parte. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero no ponemos en práctica lo que nos enseña en su palabra, nuestro amor es un amor falso, es un amor ficticio, es un amor que no tiene legitimidad, es un amor, hermano, engañoso, es un amor que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque quien ama realmente a Dios debe de poner en práctica su palabra. Y entonces mire lo que dice el Señor, amarás a Jehová tu Dios, ¿cierto? O sea, al ser nuestro único Dios, amémoslo ¿de qué? De corazón y con esfuerzo. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Amar a nuestro Dios, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, y ahí vamos avanzando. Dice, en el versículo 12, la misma palabra de Dios nos va trazando, hermanos y amigos. Por eso, a la hora de interpretar las escrituras, cuando usted lee la Biblia, la palabra por la palabra. No es lo que dice el hombre, no es lo que piensa el hombre, no es que a mí me parece, no es que yo creo, no es que yo opino, no, aquí no hay que opinar nada. La palabra por la palabra, diga conmigo ahí en su casa, diga la palabra por la palabra. Si la palabra de Dios lo dice, usted lo cree. Si la palabra de Dios no lo dice, usted no lo tiene por qué creer.
Si la Biblia dice una cosa y le enseñan eso, usted lo tiene que examinar y mirar si lo que dice la palabra es verdad y usted lo cree. Si usted no lo dice la palabra de Dios, usted no tiene por qué creerlo. Ese es el problema que hoy en día tenemos en nuestra sociedad moderna. Que hoy en día a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, en los púlpitos, en muchas congregaciones encontramos gente diciendo, la Biblia dice, pero malinterpretan las Sagradas Escrituras y no solamente las malinterpretan, sino que toman pensamientos humanistas y los definen como si fuera la palabra de Dios. No, aquí no se trata de hablar lo que dice el hombre, aquí se trata de hablar de lo que dice la palabra de Dios. Y en este mes de octubre, que es el mes de la Biblia, que se celebra el mes de la Biblia en todo el mundo prácticamente, hermano, es importante que nosotros le prestemos la debida entereza a la palabra de Dios. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 propósitos, 4 razones, 4 motivos. Bueno, usted mira cómo los define, pero aquí encuentro 4, pero yo quiero hablar del que estamos hablando. Dice, si usted dice que usted ama a Dios, usted debe demostrarlo amando la palabra. ¿Y qué dice? Uno de los propósitos de Dios es que usted lo ame. ¿Y cómo le demuestra usted a Dios que lo ama? ¿Cómo le demostramos nosotros a Dios que lo amamos? ¿Le mandamos una esquela? ¿Le mandamos un ramo de flores? ¿Le mandamos de pronto un escrito por WhatsApp? No. ¿O qué podemos hacer nosotros para demostrar? ¿Le gritamos, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo? No. La mejor manera de usted demostrarle a Dios que lo ama, obedezca la palabra. Obedezcamos la palabra. El amor y la obediencia, hermano, son 2 cosas unidas, son 2 elementos unidos, ¿cierto? El verbo amar y el verbo obedecer. Y el uno tiene que ir unido con el otro. Si están así, hermano, hay que hacer un análisis que está pasando. Porque si usted dice que ama a Dios, pero hace todo lo contrario a lo que la Biblia dice, usted no ama a Dios. Si yo digo que amo a Dios, pero hago todo lo contrario a lo que las Escrituras me enseñan, yo estoy más perdido que embolatado, ¿cierto? Y ese es el problema que tenemos hoy en día en el cristianismo. Hermano, el cristianismo latinoamericano. Y no solamente el cristianismo latinoamericano, en Europa, en otros continentes, ¿cierto? En otras naciones donde fueron hombres y mujeres apasionados por la palabra de Dios, pero que hoy en día dicen que aman a Dios, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Dicen que aman a Dios, pero no quieren, hermano, hacer lo que Dios manda. Dicen yo amo a Dios y no se congregan. Dicen que aman a Dios, pero no obedecen lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces mi pregunta es, ¿de qué amor estamos hablando? O sea, vuelvo y les digo, como les dije con anterioridad, es una contradicción de términos. Entonces yo amo a Dios, pero lo demuestro. Ahora, yo quiero terminar aquí, en este puntico, para que terminemos en esta mañana. Mañana seguimos adelante. Dice, al ser nuestro único Dios, pues debemos llamarlo ¿qué? Y tener nuestro esfuerzo y poner amarlo de todo corazón y con todas nuestras fuerzas, ¿cierto? Entonces es importante que si usted ama a Dios, lo demuestre con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Entonces ya definimos en esta mañana, Dios es el único, ámenlo. Entonces ya definimos que la palabra de Dios nos muestra que Dios es único, que nosotros debemos ¿de qué? De amarlo, y que si realmente nosotros amamos a Dios, pues lo demostramos ¿cómo? Cumpliendo la palabra de Dios. Mañana definiremos el segundo punto, y el segundo punto para mañana es ponga en práctica sus mandamientos, o practique sus mandamientos. Mañana estaremos culminando entonces esta primera parte de este estudio de la palabra de Dios, y miraremos entonces practique sus mandamientos, ¿cierto? Entonces, qué importante, llevas en esta mañana este pensamiento. El que afirma amar a Dios, su palabra debe de guardar. El que afirma amar a Dios, su palabra debe de guardar.